tengo una última pregunta. Listo, escucho, Giselle. Cuando hablamos de cuando no dábamos el preaviso, yo anoté la pregunta de si se paga el mes de integración del mes de despido más la indemnización sustitutiva por falta de preaviso. ¿Es así? Es así para aquellos contratos que no estén celebrados en periodo de prueba, porque tuvimos que explicar todo eso para decir que en periodo de prueba solo se paga la indemnización sustitutiva de 15 días. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 233 en la parte final dice que para el periodo de prueba no se paga la integración del mes de despido. Listo, profe, era eso, gracias. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Quiero contarles que estoy ultra contento porque hemos arrancado la clase palo y palo. Ya tuvimos 10 minutos de preguntas, Giselle que se animó se sacó sus dudas. Este es el objetivo de estar 10 y si hace necesario 15 o 20 minutos antes para que podamos evacuar dudas y arrancar. ¿Alguna otra pregunta de los temas dados? ¿No? Bien. Los que puedan, como siempre, bienvenidos con la cámara prendida. Los que no puedan, no quieran, se les complique con el ancho de banda, los entiendo y ningún problema. Objetivo principal de la clase de hoy, por supuesto, terminar con modalidades contractuales. Se nos estiró un poquito, no hay problema. Vamos a terminar con modalidades, vamos a ver sujetos muy rápidamente. Ustedes ya vieron deberes y derechos de las partes con Ezequiel en la clase del miércoles. Y si podemos, vamos a comenzar con remuneración, que es una unidad bastante interesante y que tiene también alguna extensión de más de una clase. Así que solo de paneo macro, para volver a meternos en tema y qué es lo que hemos visto. Recuerden que ya agotamos el análisis de contrato, relación laboral y nos fuimos a las modalidades. Dentro de las modalidades hemos visto la modalidad de temporada, que nos llevó bastante tiempo por las características que tiene. Después fuimos a ver los contratos a plazo de día término, vimos el plazo fijo y el eventual y los comparamos, hicimos las diferencias. Y en la clase última, que habíamos terminado un poco con eso, también logramos desarrollar periodo de prueba. Nos llevó un tiempo importante. ¿Por qué? Y aquí hago una pausa y bajo el ritmo. Cuando estudien periodo de prueba, si no estuvieron en la clase y no buscan la clase de YouTube del cuatrimestre pasado, que la pueden buscar y está, tengan en cuenta de que el artículo remite a institutos que ustedes todavía no han visto. Entonces, para entenderlo, nos vimos forzados a entrar en otros institutos, al menos explicarlos, para que ustedes supieran qué es un 212 cuarto párrafo, porque si se lo leen así van a tener que ir al artículo y no van a entender, y eso es la extinción por incapacidad total sobreviniente, producto de un inculpable. ¿Por qué en periodo de prueba entonces no se paga indemnización? Entonces, no es que me esté justificando, solo quiero decir que cuando vayan a estudiarlo, aquellos que no estuvieron en la clase o no la pudieron ver, no se queden con la letra textual del artículo porque es un disparador de un montón de otras cosas. Entonces, eso nos obligó a hacer una mirada bastante más amplia que solo el artículo para entender. En la última clase habíamos quedado en el 92 ter, que es el contrato a tiempo parcial. Yo había alcanzado simplemente a insinuar cuál era el alcance de este artículo, pero no habíamos visto en detalle las particularidades. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Antes que yo arranque ahí, hay algo pendiente mientras yo me cebo un mate, acabo de llegar del trabajo corriendo, es un día con mucho vértigo. ¿Me cuentan si hay algo más que quedó pendiente de eso? No. Bien. Entonces vamos a compartir la ley contrato y vamos a ir al 92 ter, 92 bis, ya lo terminamos. Vamos al trabajo a tiempo parcial. ¿Ok? Dijimos en la clase que habíamos arrancado un poco con este tema, que, y lo repasamos recién por lo que Giselle nos preguntaba, que este es un aditamento, algo que le podemos agregar a cualquier modalidad contractual, porque está vinculado con la extensión de la jornada que pactemos, que convengamos.
todos tenemos muchas veces en la cabeza como que existe un único contrato que es, bueno, trabajo todos los días y trabajo todo el año y trabajo la jornada completa, y por supuesto que eso es el objetivo de la ley y por defecto se intenta a que el trabajador sea permanente, continuo y lo que denominamos full time. ¿Qué es full time? Es de jornada completa. ¿Y cuál es la jornada completa? Bueno, en principio, y empecemos a tomar nota, la jornada es la que se denomina jornada legal, que es la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Eso está contemplado en la unidad subsiguiente que vamos a ver después de remuneración, que es la ley de jornada, ley 11.544, una ley del año 29 que tiene muchísimos años, que ha sufrido algunas reformas, pero que es una de las leyes fundantes del derecho laboral. Así como la OIT en su resolución 1 lo que hizo fue limitar la jornada, y esa fue la gran conquista de la aparición del derecho del trabajo, nuestro país tiene limitada la jornada desde el año 29, a lo que se denomina jornada legal, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Luego vamos a entrar en detalle del alcance de esta ley 11.544. Alguien que trabaje eso es un trabajador de jornada completa, o como vulgarmente o extranjerizantemente conocemos, full time. Ahora, no todos los trabajadores cumplen una jornada completa. Pueden tener una jornada con una extensión menor. Y ahí es donde viene el tema. El artículo 92 ter, ustedes van a ver, si ven el texto, lo voy a volver a compartir, que está agregado en el año 2009 por esta ley 26474. Entonces yo les preguntaría, como un ejercicio nada más que de lógica, antes del año 2009 no existían trabajadores a tiempo parcial en la Argentina, ¿era imposible trabajar menos que una jornada completa? ¿Qué opinan? Sí, se trabajaba. Bien, Giselle está en un día inspirado, quiere hablar, hizo pregunta, así que, Lucio, a remar, que vos siempre sos el más participativo y ahora te vemos muy callado. Sí, se trabajaba. Sí, ¿por qué tuvo que aparecer este artículo en el 2009 cuando las relaciones laborales, desde que la ley contrato es ley contrato, podían ser a tiempo parcial? ¿Alguien sabe por qué? ¿Vos se imagina por qué? ¿No estaban registradas? No, estaban registrados, eran en blanco. Para regular esas formas para que no se aprovechen del trabajador. No, Rocío, no, no era por eso, porque eran ambas registradas. Un contratador, un trabajador que antes hacía media jornada, antes del 2009, vamos a poner el 2000, también estaba en blanco, también estaba registrado. ¿Puede ser por una cuestión de la remuneración? Estás tibio, como dirían los chicos cuando estamos jugando al tema del jueguito ese de los colores. Si se judicializaba un caso, no había norma legal para... No, tampoco. Está más vinculado con lo que dice Lucio, pero no era la remuneración el problema, porque si el jornada completa cobraba 100, el que trabajaba media jornada cobraba 50, cobraba la proporcionalidad, eso era así. El problema... ¿Antigüedad? No, el problema... ¿Indemnización? Tampoco. El problema es difícil que lo saquen, porque es un tema muy fino y muy técnico. El problema eran los aportes y contribuciones. ¿Qué son los aportes y contribuciones? Porque ya lo hemos repetido varias veces ese término, pero no necesariamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando decimos aporte y contribuciones. ¿Alguien se anima a explicar qué son los aportes y contribuciones? Sería el dinero que el empleador debe retener por una parte del salario del empleado y también aporta por su lado hacia la caja de seguridad social. Ahí iría todo lo que es seguro de desempleo, jubilaciones, etcétera. Muy rumbeado lo que dice Lucio. ¿Alguien me da otra versión o la misma o la propia? ¿No? Los aportes tienen que ver con los aportes jubilatorios, o sea, son los descuentos que se le hacen al empleado para aportar a la jubilación, digamos, y las Bueno. contribuciones son las que hace el empleador por ese trabajador. Bien. Ahí Giselle va precisando un poco más. El tema es, yo tengo 6 caras de unos 12 alumnos cursando. De esas 6 caras,
simplemente con la cabeza dígame cuántos trabajan o han trabajado en relación de dependencia. A ver. Pedro no trabaja, Paola sí, Pedro no, en su vida trabajó, ni le interesa trabajar, me parece muy bien. Nancy, sí, por supuesto. Antonesi, Lucio no, Lucio se dedica al pensamiento libre. Ok, aquellos que han trabajado y han trabajado en relación de dependencia, ¿alguna vez miraron su recibo? Aunque sea por curiosidad. Y a lo mejor hasta no lo terminaron ni de entender al recibo. Pero vieron que normalmente, es decir, en todos los casos, el recibo tiene dos montos. Un monto más alto y un monto más bajo. Sí, Y eso desgraciadamente cobramos el monto más bajo. Entonces todos sí, decimos, porque che, esos ¿por son los qué? descuentos que nos hacen por la obra social, la jubilación. Bueno, Sí. ahí vamos, Paola. Ahí vamos con esa explicación. Estoy haciendo que se entienda qué son aporte y contribuciones. Entonces, yo tengo dos números, uno dice 80 y otro dice 65, y cuando voy al cajero, porque me lo depositaron en el banco, tengo 65 y no tengo 80. Che, acá me falta guita. No. Acá esto es conceptual y es importante que lo entiendan de manera llana, no de manera técnica. Cuando un trabajador está en relación de dependencia, los sistemas de seguridad social en nuestro país funcionan a través de lo que se denominan aportes y contribuciones. ¿Qué es esto? Que el trabajador pone plata, pero que el empleador también pone plata para ese sistema de seguridad social. Entonces, cuando a mí me están descontando para la obra social, eso es un porcentaje, pero mi empleador también pone plata para mi obra social. Cuando a mí me descuentan para la jubilación un porcentaje, el empleador también pone otro porcentaje para la obra social. Para las asignaciones familiares, el trabajador no pone nada y el empleador pone todo en función de su masa salarial. Quiero ser gráfico, no estoy explicando Instituto de Seguridad Social. Quiero que sepan que cada trabajador en relación de dependencia, él está solventando parte de su sistema de seguridad social, como dijo recién Paola, la obra social, las jubilaciones, el seguro de desempleo, y el empleador está también pagando para eso. ¿Y por qué el número no es el mismo el que me liquidan del que cobro? Porque en ese recibo de sueldo hay una columnita que son las retenciones que el empleador está obligado a hacer porque va a operar como un agente obligado de retención y que va a retener plata mía, plata del trabajador, para integrarlo a los sistemas de seguridad social. Por eso es que de 80 a 15 o a 17 hay plata que supuestamente es mía y que yo no la cobro. ¿Pero por qué no la cobro? Porque el empleador me la tiene que retener, obligado por ley, para poder ponerla en los porcentajes que le corresponden a la obra social, a la jubilación, al sindicato que el trabajador paga. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ojo, porque parece muy obvio para aquellos que trabajan o han trabajado, pero quien todavía no entró al mercado laboral, esto es medio chino. Es medio chino, lo mira como diciendo, ¿y por qué cobro menos? Perdón, Magalí o alguien me iba a preguntar algo. No, profe, pero la misma, digamos, la misma palabra para mí, digamos, usando la lógica, digamos, si vos no trabajaste, la misma palabra te lo dice aporte. Vos estás aportando para tu jubilación, estás aportando para tu pensión, jubilación o lo que sea. Y tanto el empleador dice contribuye, contribución, para mí, según lo que yo, no sé si está bien eso, está contribuyendo a lo mismo, digamos. No es exactamente así, pero no me voy a meter a discutir la cuestión terminológica ahora porque es un tema de seguridad social. Pero su lógica tiene color. Ahora, usted me dice, ¿es una lógica técnica jurídica? No, está un poquito desviada, pero no la vamos a enderezar ahora porque no me aporta nada en la clase de hoy. Entonces, ya sabemos qué son aportes y contribuciones. Perfecto, todo de acuerdo. Ahora, volvemos a lo que estamos dando. Estamos dando contrato a tiempo parcial. Yo pregunté, antes del 2009, ¿habían trabajadores que trabajaban menos que la jornada completa? Y todos me dijeron sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué pusimos un artículo si esto ya existía? Porque antes de 2009,
por más que el trabajador trabajara menos de la jornada completa, el aporte y la contribución se hacía en función de la remuneración del trabajador de jornada completa. O sea, se hacía en base a la remuneración íntegra. Va de vuelta. Antes del 2009, si bien yo podía tomar a alguien media jornada, y si el de jornada completa cobraba 100, este cobraba 50, cuando yo tenía que hacer los aportes y contribuciones, los liquidaba sobre 100, no sobre 50. Y esto lo que hacía era, encarecía el costo del empleador y a su vez afectaba al trabajador. ¿Por qué? Porque obviamente sobre 50 que cobraba, estaba haciendo, para poder sustentar su obra social y su jubilación, un aporte más significativo. En el mismo porcentaje, pero sobre una base de cálculo más alta. ¿Se entendió eso? Entonces, el por qué aparece el 92 ter es pura y exclusivamente porque en su versión original, que no es esta que vamos a ver ahora, lo que hizo fue decir, bueno, vamos a fijar un límite. Quien trabaje por debajo de las 2/3 partes de la jornada normal es un trabajador a tiempo parcial. Primer límite. Y va a cobrar una remuneración proporcional a la extensión de la jornada que tenga. Hasta ahí nada nuevo. Pero los aportes y contribuciones se van a hacer en base a la remuneración que cobre, no al de jornada completa. Entonces, el contrato a tiempo parcial, cuando aparece, lo que hace es disminuir el costo laboral, porque lleva a que se liquiden los aportes y contribuciones en base a la remuneración que se pagaba, no al de jornada completa. ¿Se entendió esto? Por ejemplo, ¿a partir de qué fecha está la modificación o se incorpora ese artículo? 2009, lo acabamos de ver en función de la ley. Ah, no, no, ¿sabés por qué? Porque yo lo había entendido como que era antes del 2009, no sucede, o sea, después del 2009 sucede esto, la incorporación de este artículo, y antes del 2009 no. La versión original del artículo 92 ter, cuando aparece, es en el año 96. Ah, está bien, ahora sí me quedó claro. Recuérdelo porque se lo voy a preguntar en el final, porque usted está muy pendiente de los artículos y de las leyes. Entonces yo voy a hacer un final exclusivo de datos, así, para todos los alumnos que son muy preguntones de datos. Bien, Paola. Bueno, O sea, punto más. existía la versión, esto, ¿qué ocurre? No me gusta dar mucho versión histórica, porque en mi concepto me parece que a ustedes no les sirve, y que a veces se van por la rama de esa versión histórica sin ver cuál es derecho positivo. Pero entiendo que a algunos les interese. En función de lo que me pregunta Paola, les cuento. Tanto el periodo de prueba como el contrato a tiempo parcial son de la época del 90. Cuando se sancionó la Ley de Empleo 24013, se sancionaron leyes posteriores que incorporaron figura denominada de flexibilización de las relaciones laborales o precarización de los contratos del trabajo. Esto está vinculado con un momento histórico en nuestro país, donde el supuesto neoliberalismo toma el gobierno a través del menemismo y de Cavallo como ministro de Economía, para ubicarlos en un momento histórico. De esa época aparecen estas modificaciones originarias en la Ley de Contrato de Trabajo. Y el texto originario del artículo 92 ter, lo que decía era que un trabajador a tiempo parcial era aquel que trabajaba menos de las 2/3 partes, su remuneración debía ser proporcional y sus aportes y contribuciones eran proporcionales a la remuneración. Eso decía el texto original. En el año 96 ese texto se modifica, que es el vigente y es el que yo quería darles porque me parece que ya por los años que lleva es el que les va a interesar aprender. Ese texto tiene una modificación del texto original y es muy importante, porque sigue insistiendo que hay solo contrato a tiempo parcial si trabajo menos de las 2/3 partes de la jornada, que la remuneración va a ser proporcional, pero el aporte a la obra social, aporte y contribución a la obra social, se hace en base al trabajador de jornada completa. Voy a volver a repetirlo y voy a aclarar esto para que se entienda. El texto vigente, nos fuimos un poquito a la historia para ver cómo era, pero el texto vigente, que es el que pongo ya en pantalla, claramente sostiene que un trabajador a tiempo parcial va a tener
derecho a una remuneración proporcional, pero su obra social va a ser liquidada en base a lo que cobre un trabajador de jornada completa. Profesor, entonces- Perdón. Discúlpenme porque voy a leer el inciso para que quede claro y ahora abro las preguntas. Las prestaciones de seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y contribuciones efectuadas. Estoy en el punto 4 para quienes me están siguiendo. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría que se desempeña el trabajador. Es decir, que el resto de los aportes y contribuciones son proporcionales, son en base a la remuneración real que él cobre. Pero para la obra social se toma el de jornada completa. Antes que me pregunte, ¿por qué de esta norma? Es por la desfinanciación que sufren las obras sociales. Porque si alguien trabaja muy pocas horas y tiene una remuneración muy baja, su aporte y contribución a la obra social puede ser insignificante, pero sus derechos a las prestaciones son idénticos que el que tiene una jornada completa. No hay prestaciones diferenciales. Yo no tengo menor cobertura en mi medicamento porque sea a tiempo parcial que el de jornada completa. Tengo la misma cobertura. Entonces, para no desfinanciar las obras sociales, es que la reforma del artículo 92 ter ahora exige que la obra social se liquide el aporte y contribución en base al de jornada completa, a la remuneración de jornada completa. Ahora sí, Lucio. Sí, mi pregunta estaba más que nada vinculada en el momento histórico que usted habla. ¿Estaba rigiendo el sistema de capitalización o el sistema de reparto en cuanto a jubilaciones? Eso era el sistema de capitalización porque era la época de la 24.241 con la constitución de las AFJP. Entonces, ¿por qué motivo es que se pedía que los aportes y contribuciones sean iguales a un trabajador de tiempo completo, por así decirlo? Es una pregunta que me estás haciendo y te la sigo en términos de política legislativa. El por qué era porque estábamos en un momento de un concepto neoliberal donde esto lo que hacía era reducir el costo laboral. Se entendía como costo laboral todo aquello que venía agregado o anexado a la remuneración que pagaba. Entonces, en la medida que yo pudiera tener un aporte y contribución menor, mi costo laboral era menor y eso iba a aumentar la competitividad. Esa era la mirada del neoliberalismo de los años 90. No, igual a lo que iba mi pregunta, básicamente era si, por ejemplo, tengo una persona trabajando la mitad de la jornada, pero tengo que hacer aportes y contribuciones, o sea, tengo que retenerle y además tengo que contribuir con jornada completa, lo que haría básicamente es ingresar más dinero a la caja jubilatoria, yendo, por ejemplo, a un sistema de reparto. Claro, pero estás haciendo una mirada equivocada, no estás haciendo la mirada del empresario. Lo que el empresario va a hacer es no va a contratar a otro. Bien, ahí me quedó claro. Estamos en una discusión política y no suscribo nada de lo que estoy afirmando del neoliberalismo. Estoy posicionándolo en un contexto histórico de un pensamiento determinado en ese momento. Las disputas, ¿cuáles eran? Para ponerlo dentro del marco. El neoliberalismo sostenía, en la medida que yo abarate los costos, el empleador va a blanquear más y va a meter más mano de obra registrada. Si no lo hago, lo que hace es, o tiene trabajadores en negro o no contrata nuevos trabajadores. Y en estos años que estamos hablando, donde es la ley 24013, el índice de desempleo superaba el 12, el 13, el 14%. Entonces, eran índices de desempleo muy altos y la búsqueda era tratar de bajar el índice de desempleo a través de estos mecanismos legislativos. Alguien más me había hecho una pregunta, perdón. No, era yo, pero ya cuando la explicación que hizo siguiente ya la entendí. Bueno, no se ponga así, Rocío. Si quiere, pregúntemela lo mismo. Ya me dijo que me decía, habló tanto, habló tanto al pedo que ya ahora no tengo ni ganas de preguntarle, faltó que me diga. Bueno, estamos. Volvemos al 92 ter, que entramos por la ventanita porque nos fuimos a otro inciso para explicar un poco de algo, pero ahora le vamos a dar el ritmo de la norma. Tenemos entonces ya en claro que cuando apareció, no es que no se podía que alguien trabajara menos de la jornada completa. Sí se podía, pero el costo era más alto, porque el aporte y contribución se hacía del de jornada completa. ¿Qué ocurrió luego? Apareció la norma y dijo,
remuneración proporcional, aporte y contribución proporcional. Hasta que esta nueva versión, que es la versión que tenemos hoy del 2009, dice, todo va a ser proporcional menos la obra social. La obra social se va a liquidar en base al trabajador de jornada completa. Rápidamente un paneo de la norma como para agotar algunos de los supuestos que suelen ser controvertidos. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo establecido por ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador a jornada completa. Esto lo dijimos en la clase pasada. Si en vez de pactar 2/3 partes de las 48, que con Lucio habíamos estado, él sacó la cuenta y nos dijo 34, pactáramos 36, ya estamos por fuera de la jornada a tiempo parcial. ¿Qué ocurre? El trabajador cobra jornada íntegra. Puede hacer la misma jornada y cobrar más que alguien quisiera una jornada a tiempo parcial. Y sí, por supuesto, porque la ley lo que ha hecho es puso una línea de corte. Si supera las 2/3 partes, deja de ser a tiempo parcial y tiene derecho a cobrar como de jornada completa. Eso es lo que dice el primer párrafo. Un tema acá, cuando dice 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, esto ha sido algo discutido. Porque, ¿qué es de la actividad? Supongamos que soy un trabajador petrolero. ¿Es de la actividad del petróleo? Si soy un trabajador de cerámica, ¿es de la actividad de ceramistas? Bueno, la doctrina ha sido bastante, y la jurisprudencia la ha seguido, ha sido bastante más restrictiva. Dice que acá debe entenderse por la jornada del establecimiento, no de la actividad en términos generales. ¿Y esto qué es? Si yo, más allá de que el convenio colectivo de mi establecimiento o alcanzado por mi establecimiento tiene una jornada de 48 horas, realizo habitualmente 44, las 2/3 partes para saber cuándo hay jornada a tiempo parcial hay que tomarla en base a 44 y no a 48, porque es la jornada que yo aplico a todos mis trabajadores. Lo pongo con un ejemplo antes que me pregunten. Creo que ya les conté, en el estudio se trabaja de lunes a viernes, 8 horas por día. Eso es 5 por 8, 40. Y las trabajadoras del estudio, o trabajadores que estuvieran en relación de dependencia, están en comercio. Comercio no tiene una jornada distinta a la ley de jornada. Son 8 o 9 por día con el límite de las 48 semanales. Es decir, que están trabajando 8 horas menos que lo que dice la ley de jornada. La pregunta es, si hacen 40 y no 48, ¿yo puedo invocar que son trabajadores a tiempo parcial? No. No. ¿Por qué? Porque no están por debajo de las 2/3 partes de la jornada. Ahora, si yo contrato a alguien nuevo, ¿las 2/3 partes las tengo que sacar sobre 48 o sobre 40? Sobre 40. Sobre 40. Sobre 40 para la doctrina y para la jurisprudencia mayoritaria, porque no se trata de la jornada legal que rija a los trabajadores de comercio, sino a la jornada que yo aplico en mi establecimiento. Eso no es textual de la norma, por eso remarqué, porque la norma dice de la jornada habitual de la actividad. Entonces, el concepto es ¿qué se entiende por actividad? Lo que se ha entendido es la actividad que yo desarrollo en mi establecimiento, es decir, ¿qué alcance tiene la jornada de todos mis trabajadores? 2/3 partes de eso va a ser el límite de la jornada a tiempo parcial. ¿Alguna Profe, duda? ¿le puedo hacer una pregunta? Yo. ¿Escuchó? Usted ahí que habló de que trabajan 40 horas en su estudio y lo que dice la ley son 48. O sea, de que antes de llegar a las 48 yo puedo tener a mis trabajadores que trabajen por cualquier, o sea, aplicándoles cualquier tipo de hora y el máximo es 48. ¿Sería? Creo que no te estoy entendiendo, Rocío. A ver, 48 semanales es el límite de la jornada legal semanal. Si la excedo, Claro. pago horas extra. Si trabajo menos de eso, yo puedo pactar. Para ver si es a tiempo parcial y voy a pagar la proporción, tienen que ser 2/3 partes de esa jornada legal, o de la jornada de mi establecimiento. Pero no terminé Claro.
tu pregunta. Claro, mi pregunta es que si antes de las 48, o sea, el máximo es 48 horas diarias, o sea, semanales. Sí, ahí sí. Y antes de las 48 usted puede hacer trabajar a sus trabajadores por cualquier periodo de tiempo, pero en ese caso, aunque, por ejemplo, los haga trabajar 34 horas, que serían las 2/3 partes, ese es su jornada laboral, entonces en ese caso no son trabajadores de tiempo parcial. Para que sea de tiempo parcial, tiene que ser debajo de las 2/3 partes de la jornada normal que yo hago en mi establecimiento. Por eso estaba diferenciando, de que si la jornada normal mía es 48, es las 2/3 partes de 48. Ahora, si es 40, es las 2/3 partes de 40. De ahí para abajo solo es tiempo parcial. Si no cumple con eso y supera las 2/3 partes, no importa que sea 39, 40, 41, 42, cobra como de jornada completa. Ok, bueno, gracias. No sé si me entendiste porque me parece que yo no te estoy entendiendo la pregunta. Claro, ¿Me como ayuda que algún no nos estamos compañero? entendiendo mucho. ¿Me ayuda algún compañero, por favor? ¿Alguien me tira un salvavidas? No, es que igual creo que le entendí, o sea, me respondió cuál era mi duda. Mi duda era que si llegaba a 34 horas, que sería el tercio de 48 horas, igual sería haciendo su jornada laboral, entonces a partir de ahí se mide el parcial, y me lo respondió, así que era Bien, eso. bien. Un tema importante es, acabamos de diferenciar, para que sea tiempo parcial, 2/3 partes menos. Si la supera, ya no es a tiempo parcial y listo, no lo discutimos más. Pero acá hay otra cuestión que el artículo da más adelante y que suele ser un problema. Si yo contrato a alguien válidamente a tiempo parcial, lo voy a poner a mitad de jornada para que no entremos a discutir las 2/3 partes. Alguien en vez de hacer 48 semanales hace 24. En vez de cobrar 100.000 pesos, cobra 50.000. Listo, es un trabajador a tiempo parcial, no tengo dudas. Le hago aporte y contribuciones sobre 50, salvo a la obra social, que se lo hago sobre 100. ¿Ahí estamos todos de acuerdo con eso? Perfecto. Ahora, pregunto, ¿puedo hacerle hacer horas extras a ese trabajador que tengo a tiempo parcial? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe la realización de horas extras a los trabajadores de tiempo parcial, salvo los supuestos de excepción, que es cuando existan riesgo en los bienes o en las personas, como vamos a ver ahora. Entonces, no puede hacer horas extras. Pero ¿qué pasa si trabaja más de 50, más de 24 horas, como dijimos recién? En una semana trabaja 30 horas. Superó la jornada pactada, pero está por debajo de las 2/3 partes. ¿Qué hacemos en ese supuesto? Bueno, acá, esta última versión de la ley, que es la segunda versión de la ley, es categórica y dice que si en un mes ha trabajado más de lo convenido, en ese mes debe cobrar como de jornada completa. Va de vuelta. La ley es clara. Si en un mes trabajo más del tiempo convenido, el tiempo pactado a tiempo parcial, no importa si es 1 hora, 2, no importa cuánto, trabajo más, ese mes lo debe cobrar como de jornada completa. Y la reiteración de estas conductas puede convertir al contrato como de jornada completa. Vuelvo. Concepto básico. Un trabajador a tiempo parcial no puede realizar horas extras. Ese es un concepto fundacional que tienen que tener en claro. No es que yo le pacté 24 y después le pago 2 horas extra, 3 horas extra, no. Eso es imposible. Si está a tiempo parcial, no puede hacer horas extra. Y si trabaja más del tiempo pactado, en ese mes, no importa cuánto más ha trabajado, cobra como de jornada completa. Por supuesto que si superara la jornada completa, lo que sea lo va a cobrar como horas extras. No es que va a cobrar todo solamente como de jornada completa y yo en vez de 48 horas lo hago trabajar 55. O sea, si superó la jornada legal, lo que supere va a aplicar el régimen general y va a cobrar como de jornada completa. ¿Esto de dónde surge? Del propio artículo. Fíjense que dice: los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias. Esto es lo que vulgarmente conocemos como horas extra. La ley los da, y luego cuando estudiemos vamos a ver que los da como sinónimos, salvo el caso del artículo 89. Bueno,
¿Quieren que vayamos al 89? Vamos a ir, porque si no ustedes se van a quedar con las dudas y va a decir, Cataldi no nos leyó el 89 ni nos dijo qué era. ¿Qué son las circunstancias de excepción? Cuando existan riesgo en los bienes o en la persona. Entonces, estoy pasándome, acá estoy. Auxilio o ayudas extraordinarias. El trabajador está obligado a prestar los auxilios que se requieran en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. ¿Esto qué es, chicos? Esto es un supuesto de excepción. La hora extra nunca puede ser obligatoria para el trabajador. El empleador no puede conminarlo a que realice horas extra, salvo que ocurra el supuesto de auxilio del 89. ¿Y esto qué es? Se está inundando la localidad, o vamos a algo más común, que es Un incendio. una rotura de un caño de agua en la propia empresa y se están destruyendo los bienes que son comestibles del establecimiento. Yo necesito de mis trabajadores para que me auxilien para salvar los bienes, porque la finalidad es poner a cubierto esos bienes para poder seguir trabajando. Perdón, interrumpí a alguien. No, que el profesor Echevarría el otro día hablaba del caso del incendio, cuando una empresa se está prendiendo fuego Sí, para salvaguardar los bienes. exactamente. El incendio, la inundación. Acá tenemos situaciones muy finitas, muy puntuales, como puede ser la helada, aquellos trabajadores que trabajan en la lucha contra helada, en la fruticultura. Pero bueno, ese es un supuesto de excepción. Lo que está claro es que no se puede hacer horas extras. Y sigue diciendo la ley. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que hubiera efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de ese incumplimiento. Con lo cual, de este inciso 2, lo concreto es, no se pueden hacer horas extra, y si supero la jornada pactada, voy a cobrar ese mes como de jornada completa, no importa cuánto la haya superado. Y un aditamento, si esto se reitera, pueden haber otras sanciones y considerarse al trabajador como que ha mutado y ha pasado a ser un trabajador de jornada completa. ¿Alguna pregunta? En el caso de aportes y contribuciones, en este caso excepcional, ¿también es proporcional o sigue siendo en base a lo...? No, porque vos ahí vas a liquidar a jornada completa y el recibo va a ser a jornada completa, con lo cual los aportes y contribuciones lo haces como de jornada completa. ¿Bien? Profe, ¿Sí? creo que lo dijo recién, pero no me quedó claro. En el caso de pagar como como jornada completa en el mes ese que trabajó, ¿necesariamente tiene que haber sido todo el mes? No. Basta con que haya superado la jornada pactada en 1 hora, en 2 horas, en lo que sea, y el mes muta y pasa a ser de jornada completa. Lo voy a poner en un ejemplo gráfico. Yo tengo pactada 24 horas por semana. En la semana 1 hago 24, en la semana 2 hago 24, en la semana 3 hago 24, y en la semana 4, la última semana del mes, hago 25 horas. Superé en 1 hora la jornada pactada. Listo. Ya violé lo que era el contrato a tiempo parcial y ese mes cobro como de jornada completa. Y los aportes y contribuciones se hacen como de jornada completa. Entiendan que esta es una sanción de la ley en función de que si yo estoy tomando a alguien a tiempo parcial es porque se presupone que no lo necesito toda la jornada. Y tengan en cuenta, como hemos dicho siempre, que la ley lo que prioriza son los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua y de jornada completa. O sea que la ley busca que vayamos en ese norte. Cuando el empleador dice que de excepción lo necesita menos, y ni siquiera tiene que fundar por qué, dice, yo no necesito a alguien 48 horas, lo necesito 24, la ley le dice, bueno, ok, no hay problema, contrátelo 24, pero si usted lo hace trabajar más de 24, le va a pagar como de jornada completa. Porque la búsqueda es que ese trabajador vaya a parar a jornada completa. Eso es lo que tienen que entender como lógica del legislador. Bueno, el 3, las cotizaciones a la seguridad social y además que se recaudan con esta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. Esto es, si un trabajador
tiene más de un vínculo laboral de jornada a tiempo parcial, hay que unificar aportes y contribuciones. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, aquella a la cual pertenecerá. Pues no va a tener más de una obra social, va a tener una única obra social, y los aportes se van a canalizar, en caso de pluriempleo, hacia esa obra social. El 4, ya lo dijimos, que era el vinculado con la obra social, y el 5, que ha sido poco reglamentado, es que los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos a ocupar vacante a tiempo completo que se produjeran en la empresa. Esto no se ha dado mucho, Comercio amagó 2 o 3 veces en el convenio 130, pero no lo logró, que es que el convenio colectivo limite la cantidad porcentual de trabajadores que yo pueda tener a tiempo parcial. Es decir, que le aplique un límite a ese empleador, de decir, usted no podrá tener más de 10% de la planta de trabajadores a tiempo parcial. Los convenios colectivos no se han logrado poner de acuerdo y no han reglamentado mucho esto, pero el artículo lo da como una posibilidad de que así sea. Bien, ¿alguna otra duda? Me hizo ruido el tema de la obra social en caso de pluriempleo. Sí. Por ejemplo, tengo 2 obras distintas, elijo la que más me conviene, pero en ambos empleos aporto a la misma, pero estoy aportando como uno de tiempo completo, por así decirlo. Sí, Estoy exactamente. aportando como 2 trabajadores, Como básicamente. si fuera, eso está reglamentado, y en la práctica vos no vas a aportar 2 veces, pero el empleador sí. En la práctica eso es lo que ocurre, pero es cierto que hace ruido, porque si yo voy a hacerlo sobre el 100% y tengo un pluriempleo, debería estar limitado la proporcionalidad a cada uno, o al menos completar un porcentaje en uno y un porcentaje en otro. La norma no hace esa distinción. Sé que han existido varios planteos a nivel de las obras sociales, de los trabajadores y de los empleadores, de reducirlo. Es un tema administrativo de si se puede reducir o no. Pero es cierto que sería ilógico que estés pagando como si tuvieras dos trabajos a 100%, 2 trabajos a full time. ¿Alguna otra? ¿No? Bien. Permítanme un segundo que vamos a tratar de... vamos a compartir ahora. Bueno, hemos aquí cerrado ya periodo de prueba y también contrato a tiempo parcial. Ya habíamos dado el resto de las modalidades. Nos estaría quedando lo que viene a ser la novedad de los últimos años, que es el teletrabajo. Algo hemos comentado, pero ahora vamos a desarrollarla en concreto. Denme un segundo. Profesor, yo hoy 5:20 me tengo que retirar. Disculpe, pero tengo que ir a buscar a mi nene. No hay problema porque estamos grabando, así que quédese tranquila que esto va a estar grabado para la clase, para que usted lo pueda ver en Petco. Les pregunto si en este momento, a ver si podemos... Sí, agenda laboral 2021, ley del teletrabajo, se ve. Perfecto. El tema es que a veces cuando quiero compartir hacer correr el PowerPoint, no se termina de ver todo. ¿Pasamos? ¿Estamos en la segunda filmina, en la ley? Estamos en la segunda, sí. Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué es esto? Yo lo dije la clase pasada, ahora vamos a tratar de reflejarlo un poquito más. En pandemia, todos empezamos a escuchar un término que ya tenía muchos años y que en el derecho comparado tiene mucha regulación y reglamentación, que es el concepto del teletrabajador o el teletrabajo, que si lo decimos de manera muy genérica, sin entrar en precisiones técnicas, es aquel que realiza y ejecuta las tareas en su propia casa, valiéndose de las famosas TIC, de las tecnologías de comunicación, como puede ser una computadora, un teléfono celular, etc. Ahora, en realidad, Argentina entró al teletrabajo, como muchas partes del mundo, forzada por la pandemia. Forzada por el concepto del aislamiento preventivo obligatorio, del famoso ASPO,
donde no podíamos concurrir a trabajar, y en función de restringir la circulación, muchos trabajadores fueron convocados a ejecutar sus tareas en los domicilios. Hasta ahí estamos de acuerdo, no estoy diciendo nada nuevo, estoy dando algo de los últimos 2 años que nos ha tocado desgraciadamente vivir a todos. Ahora bien, en el medio de la pandemia, o apenas comenzada la pandemia, nuestro país apuró la sanción de una ley que había tenido anteproyectos, que venía con algún tipo de reglamentación específica sin ser ley, con disposiciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero parió una ley en el medio de la pandemia que es la conocida como Ley de Teletrabajo. La Ley de Teletrabajo lo que hizo fue, por un lado, incorporar dentro de la Ley Contrato de Trabajo un nuevo artículo, que es este artículo 102 bis que estamos viendo ahí, incorporar como una modalidad al teletrabajo, con todas las características que ya hemos visto en cuanto a la crítica, si eso no es una modalidad, y llevar a la letra chica de lo que va a ser el teletrabajo, no solo a una ley especial y a un decreto reglamentario que ahora vamos a ver, sino a algo que no se ha dado en la práctica, que es someter a que las convenciones colectivas de trabajo se expidan sobre cómo se va a aplicar el teletrabajo para cada una de las actividades. Va de vuelta. Creó el 102 bis, dice que se va a regir por una ley especial, que es la ley 27.555, que está vigente, reglamentó la ley 27.555, pero ahora cuando veamos tanto la ley como el decreto reglamentario, van a ver que muchos artículos lo que hacen es llevar a que las convenciones colectivas de trabajo sean quienes se ocupen de regular cómo se va a aplicar el teletrabajo para cada una de las actividades, sean de industria, comercio o servicio de nuestro país. Es decir, le delegó a que las partes negocien dentro de la convención colectiva la manera en que van a aplicar el régimen del teletrabajo. Esto tiene una primera observación, que es que los convenios colectivos de trabajo de nuestro país siguen siendo en su gran mayoría de los años 70. Yo cuando les he mencionado el de comercio, les he dicho que es del año 73, cuando hemos mencionado el del empaque de la fruta fresca de Río Negro y Neuquén, les he dicho que es del 76, le puedo decir que el del camionero es del 40/80, entonces el convenio es número 40 del /80, y así podría seguir. ¿Esto qué significa? Que modificar un convenio colectivo no es sencillo por la puja de la negociación de las cuestiones que están en juego. Entonces, sentarse a modificar un convenio para regular las particularidades del teletrabajo tampoco va a ser sencillo, y no lo está haciendo. Salvo en aquellas actividades que sí están muy vinculadas con esto, como pueden ser las telefónicas o los call centers, donde la actividad del teletrabajo es una actividad muy demandada, entonces el convenio colectivo ya desde inicio tiene previsto cómo se va a regular la actividad del teletrabajo. ¿Entendido hasta acá? O sea, no preguntas específicas porque todavía no vimos nada del teletrabajo, sino planteo del tema. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en la irrupción de una ley en plena pandemia que reguló el teletrabajo. Y voy a agregar algo ya, rápido. Esta ley, tal como fue aprobada y reglamentada, no es de aplicación para los trabajadores que forzadamente hicieron teletrabajo en pandemia. Va de vuelta. Esta ley, tal como fue aprobada y reglamentada, no es de aplicación para los trabajadores que se vieron forzados a hacer tareas de teletrabajo por el ASPO. ¿Por qué? Porque cuando veamos la reglamentación que tiene el artículo primero, van a ver que la ley dice que no puede aplicarse a cuando se den situaciones extraordinarias que obliguen a recurrir al trabajo en domicilio. Y la pandemia del COVID justamente lo que hizo fue eso, fue obligar a hacer tareas en domicilio, no fue una actitud voluntaria. En más de una oportunidad no hubo posibilidades ni del empleador ni del trabajador de realizar la tarea de otra manera. En función del aislamiento había que hacerlo desde la casa, y si la tarea permitía hacer de la casa, se ejecutaba con teletrabajo, y si no, se dispensaba de concurrir a trabajar. Estos son terminologías de pandemia, que esperemos terminarla rápidamente,
yo todos los cuatrimestres anteriores vengo dando una clasecita específica sobre el efecto de la pandemia en el derecho laboral. Espero que este cuatrimestre casi ni la dé, porque ya estemos en los coletazos donde se esté terminando las restricciones. Pero sí, vamos a esperar sobre el fin cuatrimestre. Si tenemos todavía el efecto de la denominada doble, o los trabajadores que están exceptuados de concurrir a trabajar, vamos a dar una clase especial sobre COVID en la legislación laboral. ¿Qué hizo entonces el 102 bis? Fíjense, fijó un concepto, que este concepto ya existía porque el Ministerio de Trabajo de la Nación había dictado algunas disposiciones vinculadas con el teletrabajo, sobre todo en lo que era seguridad e higiene, y el concepto es exactamente el mismo. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de acto, ejecución de obra, prestación de servicio, esto es el contrato de trabajo, en los términos del artículo 21 y 22, que es el que define el contrato, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos a los establecimientos o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnología de información y comunicación, las famosas TIC. Entonces, volvemos. Acá lo importante es que estoy ejecutando un contrato de trabajo, por eso me remite al 21 y 22, pero no lo estoy desarrollando en el establecimiento. Lo estoy, y ojo con esto, ejecutando en mi propio domicilio de trabajador, y la norma dice, o en lugares distintos al establecimiento. Vamos a ver qué hizo con esto el decreto reglamentario. Utilizando las herramientas tecnológicas de información y comunicación. Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial, lo estableció esta ley 27.555. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos por ley, que era lo que acoté al principio, que es vamos a ir al convenio colectivo. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Porque ahora nos vamos a tomar unos, por lo menos 30 minutitos, para entrar a analizar la ley y el decreto reglamentario en paralelo. Esta presentación, que es una charlita que di en su momento cuando se aprobó la ley, lo que hace es eso, es llevar la ley y el decreto para ver qué normas fueron reglamentadas, qué dicen las normas de la ley, y si fueron reglamentadas, qué dice el decreto reglamentario, para terminar de entender. ¿Ok? Bien. ¿Me siguen ahí con la presentación o no? ¿Sí? Exclusiones. Exclusiones del decreto reglamentario en el artículo primero indica, no serán aplicables las disposiciones de la ley 27.555, que era lo que estaba refiriendo hace un ratito, denme un segundo que quiero cambiarme esto un poquito acá, cuando la prestación laboral se realice en dependencia de los clientes para quienes el empleador preste servicio de manera continua o regular. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? Fácil, ejemplo muy fácil. ¿Los masajistas? ¿Puede ser? Ese me pareció muy complicado, pero si me lo explicás, capaz que sí. A ver, un masajista en relación de dependencia que vaya a la casa, puede ser, sí, pero tendría que estar en relación de Los que dependencia. arreglan compus. ¿Mm? ¿Los que arreglan compus? Puede ser. Algo más común. Técnico. Sí, puede ser, pero por general los técnicos pueden ser autónomos, habría que ver si es dependiente de qué empresa, pero algo más fácil, más común. ¿Trabajadores y trabajadoras de casas particulares? No, porque ahí estamos en otro régimen distinto. Vamos, yo lo doy yo. ¿Ustedes saben cómo trabajan muchos supermercados la reposición de sus productos y de los productos de determinadas líneas? Esto era algo muy común. Ustedes me tenían que decir, sí, ya sabemos que esto es así. Si yo soy Danica, una mayonesa, una margarina o lo que sea, tengo muchas veces lo que se llaman repositores, que son empleados míos que van al supermercado, a toda la cadena del supermercado, y reponen el producto. Y lo que hacen es, llevan y levantan el pedido de lo que se requiere. ¿Eso para qué? Para hacer la preventa de lo que está faltando. Ese es un trabajador de una cadena, como puede ser Molino Río de la Plata, pero que la tarea no la cumple dentro de Molino Río de la Plata, sino que la cumple dentro de cada supermercado que visita para ir a reponer y levantar el pedido. Entonces, no trabaja en su establecimiento, tampoco trabaja en su casa. ¿Dónde trabaja? En lo del cliente. Ese trabajador que trabaja en lo del cliente no es teletrabajador, sino que sigue siendo un trabajador en relación de dependencia con asignación de tareas para su empleador, pero no está encuadrado en la ley de teletrabajo. Por eso la norma dice,
cuando la prestación laboral se realice en dependencia de los clientes para quien el empleador preste servicio. Cuando Jazmín dice, puede ser, me dan un segundo, por favor, que tengo una llamada que me parece que es urgente. Le pido mil disculpas. Nunca atiendo el teléfono, pero tenía un cliente con una urgencia y ya lo resolvió. Entonces, no lo disculpamos. como dice Jazmín, ¿podría ser un técnico en computación que todo haga reparaciones afuera? Sí, tendría que ser empleado de una empresa que se dedique a reparación de computadoras y que no las haga en el domicilio, sino que vaya al domicilio de los clientes y recorra a las empresas, esto ocurre mucho en las petroleras, permanentemente esté en una empresa haciendo la tarea de reparación. Entonces, ese trabajador está excluido de la ley de teletrabajo, no es un teletrabajador. Y fíjense lo que dice el inciso B. Cuando la labor se realice en forma esporádica, ocasional, en el domicilio del trabajador, ya sea por su pedido o por alguna circunstancia excepcional. Cuando la ley dice alguna circunstancia excepcional, la pandemia es de la madre de las excepcionalidades. ¿Por qué? Porque vino a romper con todo lo que era la normalidad y la habitualidad. Por eso es que yo sostengo, y la doctrina sostiene, que esta ley no es de aplicación directa a quienes se vieron forzados a hacer teletrabajo durante la pandemia, porque eso fue una circunstancia excepcional. Esto es entonces la reglamentación de la ley 27.555. Profe, Sí. un ejemplo porque, bueno, cuando yo voy al supermercado, hay una señora que es de La Serenísima y repone en todos los supermercados la parte de los lácteos de La Serenísima, pero no lo hace, no fue por ahora por la pandemia, sino que lo hace constantemente. O sea, ¿eso también sería la misma situación? No, Es la del inciso A, es la que realiza la tarea en el local del cliente, no en el local personal. Es el primer inciso que vimos. Profe, ¿podría explicar el inciso B nuevamente? Porque no lo entendí. Volvemos. El inciso B es, si hubiera una situación excepcional que te obligue a hacer de manera esporádica y no habitual el teletrabajo en tu casa, eso no queda alcanzado por la ley de teletrabajo. ¿Por qué? Todavía no expliqué qué efectos tiene que quede alcanzado la ley de teletrabajo. Entonces por ahí les hace ruido. Y bueno, ¿y qué pasa si queda fuera de la ley? ¿Dónde queda? El primer efecto es que como no es teletrabajador, puede ser convocado por su empleador cuando quiera volver a hacer la tarea dentro del establecimiento. Es decir, revertir a propia decisión del empleador a que vuelva al establecimiento. Por eso es que el inciso B, si la tarea es extraordinaria o ocasionalmente fue requerida para realizar de esa manera, es que no queda alcanzado por la ley de teletrabajo. Cuando la labor se realice en forma esporádica, es decir, una vez al año trabajé en mi casa, o este semestre 2 veces me quedé y trabajé en mi casa, u ocasional en el domicilio del trabajador por su pedido o por alguna circunstancia excepcional. Supongamos que si la empresa tuvo alguna circunstancia de la naturaleza, se inundó o lo que sea, y no podemos ir a trabajar. Pero sí podemos seguir trabajando porque tiene un sistema de comunicación que nos permite. Entonces, durante una semana, todos nos quedamos en la casa trabajando. ¿Eso convierte a ese trabajador en un teletrabajador automáticamente? No, porque fue excepcional, porque fue ocasional. Entonces, no queda encuadrado dentro de la ley de teletrabajo. Sigue siendo un trabajador presencial que de manera absolutamente ocasional hizo esa tarea. Sí, escucho, perdón que la interrumpí. Claro, en realidad lo que exige la ley es que el teletrabajo sea la única forma de trabajo. Sea no sé si la única, pero sea prioritariamente la forma en que se está ejecutando la tarea. Porque aquí tenemos también ya que hacer una distinción. Si yo ingreso a trabajar a un lugar y me contratan para ser teletrabajador, desde inicio, esa es una característica y una condición.
de mi contrato laboral. Y es una condición esencial. Yo voy a trabajar desde mi casa. ¿Se entendió? Ahora, si yo fui contratado para trabajar en el establecimiento y porque lo convenimos paso a ser teletrabajador, es otra circunstancia. Porque la ley, en ese supuesto, en el segundo supuesto, permite lo que se llama la reversión del teletrabajo. Que aquel trabajador que ha consentido cuando era presencial ir a su casa, puede pedir luego volver a ser presencial. Y esto es uno de los temas que más se le criticó a la ley. Ustedes recordarán, porque esto no hace más de 2 años, que esta ley tuvo bastantes críticas porque las cámaras empresarias decían que era una ley que atrasaba, que en vez de ponernos en la posibilidad de la apertura del teletrabajo a nivel mundial, era muy restrictiva. Una de las cosas que se le cuestionó como restrictiva a la ley es la potestad o posibilidad que le da al teletrabajador que antes era presencial de decir yo quiero volver a ser presencial. Con todo el efecto que esto trae aparejado, porque una de las cuestiones que también habrán escuchado se discutía es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una empresa con sucursales y la gente se va a hacer teletrabajo y empiezo a cerrar las sucursales y me quedo nada más que con una sola sede y después todos quieren volver y no tengo dónde darle tareas? Esto era una de las cuestiones así más groseras que se planteaban, de decir, bueno, ¿y qué hago? Yo como empresario, si en función de que habíamos convenido teletrabajo, pasaron 3 meses, 6 meses, porque la ley no pone tiempo, y la gente que está trabajando en la casa de repente viene y me dice, no, che, yo quiero volver al establecimiento, y no tengo establecimiento. Entonces, ¿por qué, Giselle, es importante saber cuándo se aplica o no la ley? Porque este tema de la reversión, por ejemplo, es un tema sustancial. Si yo no soy teletrabajador, y soy ocasionalmente, porque me tocó en un día de la semana, del mes pasado, quedarme en casa y trabajé, no puedo luego exigir los derechos de la ley, no puedo forzar a quedar encuadrado, porque la ley dice que solo van a quedar encuadrados aquellos o que inicialmente se contrataron como teletrabajadores, o que, habiendo sido trabajadores presenciales, pasaron a ser teletrabajadores de manera normal y habitual. Es decir, trabajaron en su casa durante todos los días de las jornadas laborales. Esos son los teletrabajadores alcanzados. Sí. El primer supuesto sería entonces cuando no pueden realizar el trabajo, no pueden ser trabajadores. No entiendo el primer supuesto. Bien. El primer supuesto dice que no son teletrabajadores quienes, si bien no hacen la tarea en el establecimiento, tampoco la hacen en su casa, sino que la hacen en lo de un cliente. Porque la tarea hay que ejecutarla en un cliente. Si yo ¿Podría trabajo, ser un viajante? Podría eventualmente ser un viajante. ¿Sí? Podría ser un viajante. Yo di el del supermercado porque me pareció que lo iban a entender fácilmente, pero veo que no lo entendieron. Hay mucha gente que no ejecuta la tarea en el establecimiento para el cual fue contratado, sino que lo hace directamente en el lugar del cliente. En las petroleras esto ocurre habitualmente. Que lo haga en lo del cliente no lo convierte en teletrabajador. Lo está haciendo en un lugar distinto al del establecimiento donde se lo contrató, pero no lo está haciendo en su casa, sino que lo está haciendo en un cliente. ¿Quién fue el que me preguntó que no me entendió? No le veo la cara. A ver si Yo, ahora. Rocío. Rocío, ¿seguís sin entenderlo? Vos no te imaginás que alguien no trabaje, que pueda trabajar en lo de un cliente. No, me genera duda porque si es teletrabajo y... No, no es como que teletrabajo. No es teletrabajo. Por eso, pero si el teletrabajo, o sea, yo lo aplico con todo lo que vimos en pandemia, ¿no? Que era que la gente básicamente se la pasaba con la computadora y eso, entonces es como que me cuesta como posicionar esa imagen. No, es que yo puedo trabajar también con las TIC en lo de un cliente. Lo que dijo tu compañera, hago sistema, yo tengo, por ejemplo... Sí, arreglo compus. Pero te lo voy a poner en algo más real. ¿Alguien sabe lo que es Micracell o Microtrack? ¿No lo han visto en las camionetas? Es un sistema. Es un sistema de control de GPS de los vehículos. Yo puedo ir a YPF y me pongo a instalar y a configurar todos esos equipos. Y lo hago por computación. Pero lo estoy haciendo en lo de un cliente, no lo estoy haciendo en la base de Micracell o de Microtrack. ¿Eso implica que soy un teletrabajador? No, no estoy trabajando en mi casa, no estoy trabajando en la empresa, estoy trabajando en de un cliente con computadora, con las TIC, pero no soy teletrabajador.
¿Sí? Ok. Este es un ejemplo real, digamos. Microcell existe, Microtrack es el producto de control que tiene Microcell. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? Le iba a consultar qué pasa si se da lo contrario, que no quiere, por ejemplo, el trabajador volver a trabajar en la empresa de forma presencial. Bien, no te voy a contestar, Lucio, porque ya la verdad no tengo ganas de contestar. No, vamos a avanzar un poquito, porque la respuesta está en los artículos que sí. No sé dónde me fui, estábamos acá. Las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, en los términos del 102, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan en modalidad presencial. La remuneración no puede ser inferior. Los convenios colectivos, acorde con cada actividad, deben prever la combinación entre prestaciones presenciales y teletrabajo, cosa que dije que no han reglamentado. El artículo no está reglamentado, el decreto reglamentario es el decreto 27 del 2021, el artículo 3 no se reglamentó, pero sepan de que hay una equiparación de derechos. No podría haber ninguna discriminación de un trabajador presencial frente a un teletrabajador. Es decir, los derechos son exactamente lo mismo, van a ver que la jornada es exactamente la misma, los derechos sindicales exactamente los mismos, y ahora vamos a ver a qué sindicato pertenece o no. Avanzo un poquito. 4. Acá vamos con la jornada. La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivo. Las plataformas y los software utilizados por los empleadores a los fines específicos del teletrabajo y registrados según lo establece el 18, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. Este fue otro de los artículos muy cuestionados por el sector empresario. ¿Por qué? Porque una de las ventajas del teletrabajo a nivel de derecho comparado o a nivel internacional es que el trabajador que utiliza esta modalidad puede realizar y ejecutar la tarea cuando él disponga o cuando él quiera en función de su disponibilidad de tiempo. Entonces, estamos hablando de un trabajador tecnológico, no necesariamente trabajando para una tecnológica, pero que dispone de su computadora y su teléfono y de una conexión, y a lo mejor, si quiere, a la noche, avanza el trabajo y ejecuta lo que tenía, y después a la mañana, en vez de levantarse a las 7 de la mañana, se levanta a las 9 y puede continuar. Esto en el derecho argentino es imposible. ¿Por qué? Porque la ley de teletrabajo fue categórica y exige, vamos a ver que la reglamentación dejó abierta una puertita, pero exige que la extensión y el horario de la jornada sea fijada en el contrato. Entonces, si yo soy un teletrabajador, mi contrato, que tiene que estar registrado, la autoridad de aplicación tiene que tener copia de mi contrato, debe decir cuántas horas voy a trabajar por día y en qué horarios voy a trabajar, que esto es lo determinado. Porque yo podría decir voy a trabajar 6 horas por día u 8 horas por día. ¿Cómo? No importa. O sea, yo las acomodo. No. En el teletrabajo argentino, a la usanza criolla, hay que determinar en qué horario se va a ejecutar la tarea. Y esto fue muy cuestionado en la ley. Van a ver, y voy a tratar de acelerar porque si no, no vamos a llegar y en la clase de hoy esto se termina o se termina, van a ver que el decreto reglamentario en muchas cosas ha tratado de menguar los efectos de la norma. Algo que en nuestro país, aunque sea inconstitucional, es normal. Los decretos reglamentarios terminan diciendo a veces algo distinto de lo que dice la norma. Ustedes ya saben que eso no es posible, pero es real. Entonces, vamos a avanzar un chiquitín, porque quiero, perdón, que me fui, estaba en el 4, y vamos a ver en el 5 cómo aclara esto. Las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo tendrán derecho a no ser contactadas y a desconectarse en los dispositivos digitales o tecnológicos de información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. No podrán ser sancionadas por hacer uso de este derecho. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicación por ningún medio fuera de la jornada laboral. ¿Por qué está atado el 5 con el 4? Porque en definitiva, como yo tengo que poner en el contrato en qué horarios trabajo, no solo cuánto trabajo por día, sino en qué horarios es que trabajo, cualquier conexión fuera del horario está sancionada por la ley y prohibida por la ley. De hecho, la exigencia era que los sistemas impidieran la conexión fuera de la jornada legal.
estoy tocando cualquier cosa y me estoy yendo al artículo que no quiero ir. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Así como yo tengo que decir cuánto voy a trabajar por día y en qué horario voy a trabajar, fuera de ese horario no podría recibir instrucciones ni comunicación. La ley era bastante dura en ese sentido. Observen cómo el decreto reglamentario ablanda un poco. En los casos que la actividad de la empresa se realice en diferentes usos horarios o cuando resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque si leemos estrictamente lo que dice el artículo, yo no podría ni mandarle un mail a la cuenta de mi secretaria fuera del horario, más allá de que ella lo ejecute al otro día. Yo no podría porque la norma me prohíbe la comunicación. El decreto reglamentario no solo trabajó con el concepto de uso horario, sino que dice que resulta indispensable. Yo lo puedo mandar. El tema es cuándo lo va a ejecutar, que esta era la cuestión de fondo. Si yo obligo a que lo haga fuera del horario, ahí está sancionado por la ley. Pero si yo lo mando para que lo ejecute luego dentro del horario, eso no podría estar sancionado, no tiene lógica que esté sancionado por la ley. El decreto reglamentario dice: se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de la jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el 203, que también estamos hablando de situaciones de emergencia. No se podrá establecer incentivos o condicionados al no ejercicio del derecho de desconexión. Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos. El derecho a la desconexión, perdón, quiero terminar con una idea, porque el derecho a la desconexión, que es lo que esto implica, sí es una garantía que existe en los convenios de la propia Comunidad Económica Europea. Porque el derecho a la desconexión es la potestad que tiene el trabajador de no estar vinculado en una jornada permanente, porque si no volvemos a la revolución industrial. Si yo tengo que estar atento a que siempre mi empleador me puede mandar instrucciones o comunicaciones, vuelvo a la jornada no limitada. Entonces, el derecho a la desconexión es de la esencia del teletrabajo. Nuestro país garantiza el derecho a la desconexión y ha ido un poco más allá, ha limitado la posibilidad de recibir comunicaciones durante la jornada, con la excepción que está dando el decreto reglamentario. Perdón, ahora sí escucho, pero quería terminar la idea. No, era para preguntar si era como el artículo 89 de la ley de teletrabajo. Exactamente. De la ley contrato de trabajo, sí, los supuestos de excepción. El 203 te referimos. Bueno, esto también ha dado bastante lugar a discusiones. De hecho, en la práctica todavía no tenemos mucha experiencia como para saber cómo se va a aplicar. Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con la tarea de cuidado a su cargo y o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatoria, resultando aplicable la ley que ustedes ya conocen, que es la Ley Antidiscriminación 23.592. Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho. Esto es lo que dice la ley, y el ruido que esto generó es que en realidad hay quienes sostienen que esto es un acto de discriminación para los que hacen tarea presencial. Porque el que hace tarea presencial no puede sustraerse de sus obligaciones para ir y salir y cuidar un hijo o un mayor o un incapaz. No puede, porque su jornada es corrida, si es de 4 horas, si es de 8 horas, entonces tendrá que tomarse alguna licencia especial, pero no podría hacerlo todos los días. En cambio, la ley sí le pone al teletrabajador un derecho a poder no solo hacer una jornada en el horario que le permita en función del cuidado de estas personas determinadas, sino algo que ha sido muy cuestionado, que es a interrumpir la jornada. La pregunta es, ¿y por cuánto puede interrumpirla? ¿Y qué pasa con esa interrupción? ¿Lo mismo se paga? Si la interrupción es de 1 hora, de 2, de 3, de 4, ¿lo mismo es una interrupción como licencia paga? ¿Me están entendiendo? No quiero hacer un juicio de valor, quiero ponerle en la balanza lo que se está discutiendo respecto de los efectos de la ley.
Y lo que se está discutiendo es que, si bien esto puede ser muy loable, genera a su vez una discriminación respecto del presencial, porque ¿por qué yo que voy a trabajar no puedo tener este derecho? También denmelo a mí. Entonces, si yo tengo que cuidar a un incapaz, a un hijo menor de 13, o a un padre o madre que esté a cuidado mío, podría interrumpir la jornada. Y los que trabajan saben que esto no es posible y que si lo hago y si lo quiero hacer todos los días, seguramente voy a ser sancionado por estar alterando mi jornada laboral. El decreto reglamentario atemperó un poco la cosa. Las personas que ejerzan el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado en los términos del artículo 6 deberán comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuándo finaliza. En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente, se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que establezcan la convención colectiva. No se podrá establecer incentivos condicional al no ejercicio del derecho indicado en el párrafo anterior. Tanto empleadores como trabajadores deberán velar por un uso equitativo en los términos de género, en la medida dispuesta en el artículo, promoviendo la participación de los varones en tareas de cuidado. Esto es bastante declamativo, porque es decirle, velemos porque las tareas sean equitativas en el cuidado de la casa, y una ley difícilmente pueda obtener ese objetivo. Pero como las legislaciones más contemporáneas están intentando, de manera a veces muy forzada y no muy atinada, incorporar la cuestión de género, esto lo que pretende es también ir por la cuestión de género acá. Conclusión, el artículo 6 todavía no ha traído coletazos, pero va a traer ruidos con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque genera situaciones, fíjense que por esta vía, y si el trabajador no pudiera resolver la extensión de sus jornadas de cuidado, ya sea de los menores de 13 o de las personas a cargo, etc., podría modificar la extensión de la jornada. Algo que un trabajador presencial no puede hacer. Ustedes ya vieron deberes y derechos de las partes, ya vieron ius variandi, ya vieron el 66. El empleador no puede cambiar las condiciones del contrato, pero el trabajador tampoco. Si un trabajador es contratado como full time, no puede obligar a su empleador, estamos hablando de una jornada completa presencial, no puede obligar a su empleador a reducir la jornada porque por circunstancias de cuidado de hijo, de cuidado de incapaz o de cuidado de mayor a cargo, no pudiera realizarlo. Yo entiendo que esto va a abrir la puerta para que pueda hacer los planteos. ¿Por qué motivo habría un trato diferencial? ¿Por qué sí podría hacerlo el teletrabajador de pedir una jornada más acotada o variada en el horario y no lo podría hacer un presencial? ¿Se entiende el planteo? O sea, estoy dejándolo como una duda del ruido que se va a generar en los próximos años a través de la ley de teletrabajo. Avanzo un poquito más rápido. Voluntariedad, acá vamos a entrar en lo que Lucio me había preguntado. El traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo caso de fuerza mayor debida acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. Y acá voy a dar la secuencia para aclarar la pregunta de Lucio, que yo se la pateé un poquito en el tiempo. Si yo soy trabajador presencial, voy a pasar a ser teletrabajador en la medida que quiera. Vamos de vuelta. Si yo fui contratado de manera presencial, paso a ser teletrabajador si quiero, si acuerdo con mi empleador ser teletrabajador. Pero no puede forzarme a ser teletrabajador, salvo circunstancia de excepción, fuerza mayor, pandemia. No podemos circular, te quedas trabajando en la casa y eso sí lo vas a tener que hacer. Ahora, yo empleador no puedo forzar a un trabajador que ha sido contratado como presencial a que haga teletrabajo. Pero si yo lo contraté como teletrabajador y desde inicio lo contraté para que realice la tarea en teletrabajo, el trabajador no puede pretender venir a hacer tareas presenciales. ¿Se entiende esto? Yo lo contraté como teletrabajador desde el día cero, desde que iniciamos la relación, y está trabajando en su casa. Y en un momento determinado el trabajador me dice, che, yo me voy a ir a trabajar a la empresa. Digo, no. ¿Por qué? Porque la condición de la contratación fue que vos fueras teletrabajador. No podés obligarme a mí a hacer tareas en la empresa. Pero aquí falta la tercer pata, que era un poco, me parece, la pregunta o parte de la pregunta de Lucio. Si yo soy presencial y paso a ser teletrabajador,
¿Puedo luego exigir volver a ser presencial? Sí. Eso se llama la reversión que la ley le ha permitido en el derecho argentino, que un trabajador que era presencial y pasó voluntariamente a ser teletrabajador pueda en cualquier momento volver a ser presencial. Y no se lo acotó en el tiempo. No le puso un límite de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Entonces, si yo, que fui contratado presencial y voluntariamente me fui de teletrabajador, al año puedo decir quiero volver a ser presencial y el empleador me va a tener que dar tareas presenciales. Miren lo que dice el artículo siguiente. Creo que es el siguiente. Reversibilidad. El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en las que hubiere prestado anteriormente o, en su defecto, en el más cercano domicilio del dependiente en el cual pueda ser prestada, salvo que por motivo fundado resulte imposible la satisfacción de tal deber. Lo deja como abierto, el decreto reglamentario lo abre un poco más. El incumplimiento de esta obligación será considerado violatoria del deber de 78, que es el deber de ocupación de la ley 20744 y sus modificatorias. La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. En los contratos que se pacten modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Es decir, no se va a poder, salvo que la negociación colectiva así lo permitiera. Pero en principio no se puede. Entonces, para que no queden dudas, y si quedan dudas me preguntan. Si yo fui contratado presencialmente y convengo en pasar a ser teletrabajador, puedo luego, aún siendo teletrabajador, pedir volver a ser presencial. Y el empleador no puede negarse, salvo razones fundadas, como dice la ley. Si no me da tareas presenciales, puedo considerarme en situación de despido. Ahora, si me contrataron inicialmente como teletrabajador, no puedo exigir tareas presenciales, salvo que el convenio colectivo así me autorice. ¿Dudas? Mi duda igual estaba más vinculada con el tema de que es presencial, por la pandemia pasó a ser teletrabajador, va terminando, vamos saliendo, el empleador lo requiere nuevamente como presencial y el trabajador se quedó cómodo, por así decirlo, con esta situación de teletrabajo y no quiere volver a presentarse, quiere seguir siendo teletrabajador. No puede, Lucio, porque no es teletrabajador en los términos de la ley, porque no queda encuadrado, porque fue por excepcionalidad. Entonces no podría invocar los términos de la ley a decir, yo ahora no quiero volver. En realidad, vos tuviste una tarea de teletrabajador excepcional producto de la pandemia. Ahora tenés que volver a trabajar. Y en ese caso, ¿cómo se resuelve si hay una negativa Lo directamente? ¿Qué intimo es? bajo apercibimiento de Despido, considerarlo abandono de trabajo y si hay negativa, extingo con abandono. causa el vínculo. Ah, perfecto. Ya se han dado esos casos. El derecho a la reversibilidad y el cumplimiento de las obligaciones resultantes deberán ejecutarse los deberes impuestos en el artículo 9 y 10 del Código Civil, que es la buena fe, 62 y 63, que han visto la semana pasada, esta semana, con los deberes y derechos de las partes, de acuerdo a los fines del ordenamiento tuvo al accederlo. Recibida la solicitud de la persona que trabaja con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la sustitución del establecimiento al momento del pedido. Esto es, el que se fue de teletrabajador era antes un trabajador presencial y me pide volver. ¿Cuándo lo tengo que volver? En el menor tiempo posible, pero fíjense lo que agregó ahora la reglamentación. En ningún caso dicho plazo podrá ser inferior a 30 días, con lo cual ya me dio un hándicap para adecuarlo. A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta obligación, se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo. Este agregado del decreto reglamentario al tiempo transcurrido es por las críticas que se le hizo a la norma y por lo que ocurre en derecho comparado. Si bien en el derecho comparado se permite la reversibilidad cuando yo fui presencial, me fui a teletrabajador y puedo volver, se lo ha limitado en el tiempo. Y se ha dicho que después de 1 año, después de 2, máximo después de 3, yo ya no podría pedir la reversión porque hubo toda una readecuación de la empresa y a lo mejor no está el espacio físico. Entonces el decreto reglamentario lo pone como un elemento a ponderar, la imposibilidad de volverlo a hacer trabajar
pero lo ha dejado todo sujeto a la interpretación y a la buena fe, con lo cual esto avisora una mayor cantidad de eventuales conflictos. Hubiese sido mucho mejor que la norma fuera categórica. Avanzo. Esto no los voy a leer, pero los voy a explicar para que es algo que a esta altura todos ya saben. Los elementos de trabajo deben ser provistos por el empleador. Y cuando hablo de elementos de trabajo, hablo de la computadora, del software, y los costos que implique el sistema de internet y de luz también deben ser pagados por el empleador, porque yo estoy ejecutando en mi propio domicilio tareas en beneficio de otro, que es mi empleador, con lo cual no cabe en duda que la provisión de elementos son a cargo del empleador. Esto, cuando salió la ley, hubo algún ruido de que, bueno, ¿y qué pasaba con el mayor costo? Realmente no era necesario ni que lo dijera la ley de teletrabajo. Si aplicábamos los principios de la ley de contrato de trabajo, era así de claro, digamos. Esta compensación de gastos, como suma no remunerativa, todavía no hemos visto el concepto de remuneración o no remuneración, pero tengan ya la aproximación al tema. Estas sumas son no remunerativas y no necesita comprobantes. Los gastos adicionales que el trabajador tiene por ejecutar las tareas dentro de su domicilio. El gasto adicional puede ser un internet, que a lo mejor él no tenía, o un internet de mayor velocidad, que necesita para poder estar conectado, la luz que le puede insumir. Esos gastos necesariamente deben ser compensados y no integran el salario del trabajador, son sumas no remunerativas al cargo del empleador. La capacitación, la paso rápido, también a cargo del empleador. Derechos colectivos, ustedes tienen una mínima noción de qué son los derechos colectivos asociados con los derechos sindicales. El teletrabajador tiene los mismos derechos que tiene un trabajador presencial. Hay algo que a lo mejor les va a costar entender, que es, bueno, pero si tuviera que elegir delegado, ¿dónde votaría? Porque supongamos que tengo una empresa que tiene varias sucursales, y este teletrabajador, ¿a cuál pertenecería? ¿A qué nómina lo sumo? ¿Entienden lo que estoy planteando? O sea, yo tengo la anónima, y tengo teletrabajadores de la anónima. Más allá de que sea un supermercado, estos son de la parte de administración, y están haciendo todo lo que es stock, ventas, y pueden hacer teletrabajo. Ahora, en Chipoleti, no sé, capaz que tienen 4 sucursales, en Neuquén capaz que tienen 8 sucursales. ¿A dónde lo integro al derecho sindical? ¿A dónde es que lo voy a incorporar? Las personas que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de todos los derechos colectivos, serán consideradas a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. Ahora, ¿dónde? ¿La más cercana a su domicilio? Bien. La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presten servicio en los términos del 23.551. Las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y de ser elegidos para integrar los órganos de la asociación sindical. Es decir, que en el caso que pusimos recién, si tengo varias sucursales, tengo que a los teletrabajadores anexarlos a una sucursal determinada, a los fines de que al cómputo de esa sucursal puedan elegir y ser elegido y tener los derechos sindicales. Esto lo reglamentó un poquito mejor la ley, no voy a detenerme porque todavía ustedes de derecho sindical no han visto nada. Higiene y seguridad del trabajo, esto genera algún ruido, y voy a plantearlo en términos abstractos para que ustedes lo entiendan. Supongamos que yo tengo una empresa de, vamos a poner, de aguas gaseosas. ¿Qué ocurre si la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, quiere inspeccionar cómo están realizándose las tareas? Si se están cumpliendo con las normas de seguridad y higiene, si le estoy dando el calzado, la indumentaria respectiva. ¿Puede la autoridad de aplicación ir a la empresa y hacer la inspección? Sí, puede, está dentro de las potestades. Es la autoridad de control y ejerce el poder de policía laboral. Ahora, ¿es lo mismo eso hecho en la sede de la empresa que hecho en mi casa? ¿Puede la autoridad de aplicación venir y meterse y decir, permiso, don Cataldi, vengo a inspeccionarlo porque usted es teletrabajador y vamos a ver si usted cumple con las normas de seguridad y higiene,
si está con el calzado haciendo si el sillón suyo cumple con los requisitos. No, Lucio se ríe, pero esto es un problema, porque ¿cómo se hace para controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el domicilio del trabajador? Y aparte, ¿qué ocurre con la violación del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene? Supongamos que Lucio, que es un teletrabajador mío del estudio, yo le compro el sillón ergonométrico, le doy la compu con todo perfecto para que él repose la espalda, pueda apoyar bien el brazo y no tenga problema, pero yo sé que Lucio no le gusta el sillón y usa un banquito que tiene él y escribe con la compu tirado en la cama, y después, ¿eso qué trae como consecuencia? Y que tiene una lumbalgia, una lumbosatalgia. No sé si entienden por sátira a dónde quiero llegar, que es muy complejo poder ejercer los controles en el domicilio del propio trabajador, sin que a su vez vulnere la intimidad del trabajador. ¿Cómo hago yo para ingresar a ese domicilio a inspeccionarlo? Entonces, en ese sentido, dice, la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objeto de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo modalidad laboral de teletrabajo. El control del cumplimiento de esa normativa deberá contar con la participación sindical. Y aquí aparece un componente importante. Para poder ejercer ese control, tiene que haber participación sindical obligatoria. Si no, no puede haber control. Asimismo, la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en el artículo 6, inciso 2 de la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. O sea, qué enfermedades pueden ser consideradas enfermedades profesionales ejercidas dentro del teletrabajo. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6, inciso 1 de la ley 24.557. Pausa. A ver si se entiende esto. Estoy yendo rápido porque nos queda poco tiempo y quiero terminar. Todavía ustedes no han visto, no hemos definido estrictamente cuándo hay un accidente de trabajo. Nos hemos aproximado en decir que si el hecho ocurre, si el accidente ocurre por el hecho o en ocasión del trabajo, se entiende como accidente de trabajo amparado en la ley 24.557. ¿Eso está claro? ¿Por qué lo definimos así? Porque en contrapunto a esto dijimos que el accidente es inculpable cuando el trabajo nada tiene que ver. Y habíamos puesto el ejemplo de la bañera. Me caigo en la bañera, es un inculpable, un accidente inculpable. Ahora, yo estoy trabajando en mi casa, en este momento, yo estoy trabajando en la biblioteca de mi casa. Y estoy trabajando en relación de dependencia con la universidad. ¿Qué ocurre si me accidento en este momento? Digamos que no, voy a tocar madera, tiene pata, no sé, pero ¿es un accidente de trabajo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? En teoría se podría decir que sí, porque está en hecho o ocasión de trabajo. Exacto. Lo difícil es poder presumir o acreditar que fue por el hecho o en ocasión. Si se dice en este momento, donde nosotros estamos filmando y ustedes están presentes, no habría mayor exigencia con la prueba, porque es en el horario, es el dictado de clase, estamos haciéndolo por Zoom, y si se le quiebra la pata a la silla y yo me caigo y quedo así medio de costado, el accidente es de trabajo. Ahora, no siempre va a ser así de claro. Podemos presuponer que como el contrato, que es formal porque debe ser registrado por ante la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo, dice que yo hago mi tarea de 8 a 16, si en mi casa entre las 8 y las 16 me accidento, se va a presuponer que el accidente es de trabajo. Pero esto es todo un mundo casuístico también. Porque, ¿Sería por la buena fe? y sí, volvemos a la buena fe, porque si yo lo interrumpí, o si volvemos al artículo anterior donde dijimos que por cuidado de un menor de 13 yo puedo interrumpir voluntariamente, y dejé de trabajar, y lo que hice fue ir a darle de comer al menor, y ahí sufrí el accidente. ¿Ese accidente es de trabajo o no es de trabajo? Como verán, hay toda una casuística que se va a ir desarrollando a partir de la aplicación de la ley. La obligación mía es ponerlos un poco en sobreaviso en cuáles son los puntos que van a generar la controversia que se va a dar cuando ustedes empiecen a ejercer la profesión, o sea que se viene para los próximos años. Los sistemas de control y el derecho a la intimidad, se prohíbe que hayan software espías
Es decir, que el software que instale para que yo pueda trabajar con la empresa no puede estarme vigilando o espiando en el resto del día o en el resto de las actividades o en lo que sea el uso personal de los sistemas. Eso es una prohibición genérica que se da también en derecho comparado. La información laboral tiene protección absoluta y el trabajador debe velar por la protección de la información laboral y no debería permitir que a la misma accedan sus hijos, los menores o nadie. Bueno, este artículo 17 lo mencioné en un momento y les va a quedar ahí colgado. Es un artículo que claramente va a ser declarado inconstitucional porque lo que pretende es aplicar en el ámbito del derecho laboral legislación extranjera aún con ejecución de tareas hechas en el país. Esto rompe con lo que la ley contrato da como un principio general, es que cualquiera sea el lugar donde se celebre el contrato, si se ejecuta en la República Argentina, se rige por la ley contrato de trabajo. Para el teletrabajo, como yo puedo estar contratado ejecutando tareas en la Argentina, pero para una multinacional o una tarea o una compañía que esté fuera del país, el teletrabajo entiende que se va a aplicar la más benigna. En términos de cómo hacemos para saber cuál es la más favorable, yo creo que esta norma, llegado el caso, va a ser declarada inválida o inconstitucional o en contra de lo prescripto por la ley contrato de trabajo, pero la explico. Autoridad de aplicación y registro de fiscalización, con esto termino. El Ministerio de Trabajo de la Nación ya creó un registro especial donde se debe notificar los contratos de teletrabajo con copia de los contratos y el listado de teletrabajadores debe ser actualizado periódicamente. El empleador debe cumplir con esta carga porque si no lo hace se presume que es una infracción y puede ser pasible de sanciones. Es decir, que si yo contrato a alguien bajo la ley 27.555, debo notificar a la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, registrar el contrato y debe contener el mismo la carga horaria y el horario donde ejecuta la tarea. He tenido que correr, pero he terminado aquí lo que quería contarles de teletrabajo y modalidades contractuales. Con esto agotamos la clase de modalidades contractuales, no alcanzamos a ver sujetos. Es muy fácil, lo vamos a ver en 15 minutos de la clase que viene, que no sé si el lunes Sergio regresa o no, si no lo doy yo. Y vamos a empezar con remuneración, que es una unidad muy importante. Así que, si quedan dudas de teletrabajo, próxima clase las vemos, o me mandan mail y las aclaramos. ¿Algo para aportar? ¿No? Profe, yo no me fijé en PETCO, pero lo que estaba pasando recién, no me sale ahora Power, ahí está. Sí. ¿Está subido a PETCO? No. ¿Lo podría subir? No, sí, vale. No, era de una charla que di para otra cosa. Lo adecuo, le saco, porque si por algo que pueda decir la Filmina, y lo pongo, sí. Lo ponemos dentro Listo. del teletrabajo. Gracias, profe. ¿Algo más? ¿No? Buen No, fin era de... lo mismo que iba a preguntar. Una pregunta. Sí, Nancy. ¿Puede ser que una contratación fuera de lo que ocurrió en época de pandemia sea mixta, que se paute parte de la Sí, actividad laboral presencial y parte... Sí, de hecho hay, y ha generado algún ruido. ¿Qué hacemos respecto de la reversibilidad o no? Porque puedo pactar desde inicio que la relación sea 2 días teletrabajo y 3 días presenciales. Entonces, si fuese así, como se está dando en algunas actividades, como ha sido desde inicio pactada con 2 días de teletrabajo, no podría pedir los 5 días presenciales. Y tampoco el empleador podría exigirle los 5 días de teletrabajo. Solo podrían negociar eventualmente cambiar la cantidad de días. Pero es una contratación mixta desde inicio, y así tiene que ser respetada. Y el alcance de esta regulación de teletrabajo sería parcial solo para los Solo días para que lo los días de presta. teletrabajo, exactamente. Solo para los días de teletrabajo, el resto de la jornada se rige por las pautas de la presencialidad. Entonces, los días de teletrabajo podrá interrumpirlo por cuidado de menor de 13. Los días de presencialidad no lo podría hacer. No. Esas van a ser las diferencias. Gracias. Bueno, buen fin de semana, estudien mucho derecho laboral. No, diviértanse, hagan cualquier cosa menos estudiar derecho. Chau, chau. No, profe. Luego.